Bueno, compañeros, compañeras del Partido Guevarista y de otras organizaciones que pueden llegar a ver este video. Bueno, hoy vamos a hablar con nuestro secretario general, Cali, que va a hacer una reflexión sobre un nuevo aniversario de la caída en combate de la dirección histórica del PRT, que sucedió el 19 de julio de 1976 en la ciudad de Vicente López, Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires. Para entrar en contexto, tenemos que decir que en ese momento eran de las personas más buscadas de la Argentina, eran la organización marxista-leninista, guevarista, que eran un peligro para la dictadura militar. Obviamente que los estaban persiguiendo por todos lados. Ese día, bueno, por distintos motivos que aún no están muy claros, fueron encontrados en la ciudad de Villa Martelli. El asesinato, la desaparición de la dirección histórica del PRT generó un grave problema, no solamente para el PRT, sino para la lucha de la clase trabajadora y del pueblo que en ese momento se venía desarrollando. Pero para analizar todo esto, le cedo la palabra a Cali. Cali, te escuchamos. Bueno, bien, compañeros y compañeras. Realmente estamos frente a una fecha muy importante para la historia de las luchas revolucionarias de la clase obrera, del campesinado pobre, de la juventud, no solo de nuestro país, sino a nivel continental. Se cumplen 46 años de la caída en combate, yo diría el más importante revolucionario del siglo XX, que actuó en nuestro país, que fue el compañero Mario Roberto. Resumir su vida y su obra en unos pocos minutos, ustedes entenderán que es imposible. Marcar la vida tan plena, tan multifacética de un compañero como Mario Roberto Santucho no resulta fácil. Pero yo quería comenzar esta charla, esta intervención, con una anécdota referida al Che Guevara. Y es importante, me parece esto, porque el nombre del Che Guevara y Mario Roberto Santucho están íntimamente. La anécdota es la siguiente. En el año 1966, mientras el Che se encontraba en el Congo, participando de la lucha revolucionaria del pueblo americano, en una de sus tantas misiones internacionalistas del Che, él cuenta en su diario, en el diario que llevaba, los acontecimientos de la guerra en el Congo, que un día caminando por la selva pierde un llaverito, un llavero muy sencillo, muy modesto, que en una oportunidad le había regalado su padre. La pérdida de ese llavero, que de alguna manera significaba el vínculo que lo unía al recuerdo de su madre, lo afectó anímicamente mucho al Che. Entonces uno de sus compañeros de la guerrilla, viendo cómo lo había afectado, recorre de vuelta en sentido contrario el sendero que habían recorrido durante la noche y encuentra el llavero. Encuentra el llavero y se lo entrega al Che. Entonces el Che escribe en su diario una frase que a mí me
me impactó realmente. Él dice ahí, en esa frase, las cosas que nos resultan necesarias no las podemos perder. Y entonces yo lo vinculo con este nuevo aniversario de la caída en combate de Mario Roberto Santucho. Las cosas que nos resultan necesarias no las podemos perder. Y Mario Roberto Santucho nos resultan necesarios en toda esta situación que nosotros vivimos y no lo podemos perder. No podemos perder sus enseñanzas, no podemos perder el ejemplo moral, no podemos perder esta característica de los verdaderos revolucionarios que consisten en hacer lo que dicen y decir lo que hacen. Y en este sentido, Mario Roberto Santucho realmente es un ejemplo que no lo podemos perder en esta situación de agudización extrema de toda la crisis del capitalismo que se descarga sobre la espalda de los trabajadores, los campesinos sin tierras, los millones de compañeros y compañeras desocupadas y desocupados y de aquellos que tienen trabajo en donde el 70% de la clase obrera registrada hoy en nuestro país vive por debajo de. Y no lo podemos perder en este gobierno que aplica a rajatabla la política económica del Fondo Monetario Internacional. Acá se dice que este gobierno no tiene plan económico. Eso es una mentira, tiene plan económico. Es el plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que consiste en una política de descargar todo el peso de un ajuste sobre la espalda de los y las trabajadoras. Pero la crisis del capitalismo no es solamente económica, es también crisis política, es crisis de gobernabilidad, es crisis de futuro, es crisis militar, es crisis de dominación. Es decir, es una crisis estructural que se ha agudizado enormemente respecto a la situación que existía en los años 60 y 70, en donde Santucho y sus compañeros y compañeras desarrollaron eso. Y en este sentido a mí me parece que es muy importante analizar toda la trayectoria política y el desarrollo político e ideológico que vive Santucho en un mundo que era distinto al mundo actual en que nosotros. En ese momento es un momento de ascenso de las luchas revolucionarias a nivel internacional y a nivel nacional. Se había producido el triunfo de la revolución en China, en Vietnam, en Cuba, y eso tiene un impacto extraordinario en la vida política de todo el mundo, de todo el mundo. Un momento de auge y de ascenso de la lucha revolucionaria que aquí se expresaron en el Rosariazo, en el Cordobazo, y toda una serie de asos que sacuden del país en el marco de una dictadura, de una de las tantas dictaduras que asolaron nuestro país. En ese momento era la dictadura de Onganía, continuada por Belarus. Y es a partir de ese ascenso de la lucha de masas,
de la lucha de la clase obrera, que surgen en nuestro país las organizaciones políticos militares, que son numerosas, pero que tienen su expresión principal en dos organizaciones. Montoneros, que representaba en ese momento el surgimiento y desarrollo de una corriente de izquierda peronista que se planteaba una política antiimperialista de liberación nacional que debía culminar en el socialismo nacional, como ellos llamaban. Y la otra organización principal fue el Partido Revolucionario de los Trabajadores, con su brazo armado, el Ejército Revolucionario. Pero junto con estas organizaciones existían más de 10, 15 organizaciones, grupos, que también se planteaban la lucha armada como camino al socialismo, a la derrota de la burguesía, del imperialismo. Habían gobernado históricamente Es en ese marco que Santucho hace todo un recorrido político-ideológico, porque no nace como un revolucionario, como ninguno de nosotros, sino que se forman en un proceso histórico, social, determinado. Santucho comienza su actividad política, mejor dicho, él nace en el seno de una familia en donde de alguna manera estaban representadas las principales corrientes políticas que tradicionalmente habían existido. El padre, un caudillo radical, tiene un hermano, Amílcar Santucho, era miembro del Partido Comunista, apoderado del Partido Comunista de Santiago del Estero. Tiene otro hermano, René Francisco, junto con las Drugas. Santucho era el miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista. Se desarrollan ahí a tal punto que estos dos hermanos son los que encabezan en un momento un ataque contra la sede del Partido Comunista de Santiago del Estero, lo incendian. Bueno, todo esto se desarrollaba en el seno de una familia tradicional, santiagueña, católica. Así que toda esa familia vivía intensamente la vida política. Y hay una especie de ironía de la historia en la vida de Santucho. Él es el séptimo hijo varón de una familia de 10 hermanos. Y su familia, siguiendo la tradición que existe en nuestro país, al séptimo hijo varón, el padrino de él, es el presidente de la nación. ¿Quién era el presidente de la nación en ese momento? El general Justo, un hijo directo del golpe de Estado reaccionario, profascista, el golpe de 1930, cabeza del fraude patriótico. Es decir, que uno de los golpistas, miembro del partido militar, como más adelante lo caracterizaría Santucho, era su padrino. Era su padrino. Son las ironías de la historia.
Santucho empieza, cuando se traslada a Tucumán a estudiar ciencia económica, su militancia política en el movimiento estudiantil, es elegido presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad de Tucumán. Luego forma con su hermano René el FRI, el Frente Indoamericano y Popular, de base ideológica nacionalista, revolucionario, indigenista, antiimperialista. Y en el año 1962 comienza un proceso de discusión y debate con Nahuel Moreno, un personaje, por decirlo suavemente, polémico, representante del trotskismo, uno de los principales representantes del trotskismo en el país. Inician un proceso de discusión que culmina en el 25 de mayo de 1965 en la fundación del Partido Revolucionario. En ese arranca del indigenismo, del antiimperialismo, del nacionalismo revolucionario, produce un proceso de unificación en una de las corrientes trotskistas que todavía tiene vida, tiene actividad política en el país, que se conoce como el morenismo, que está representado básicamente por fuerzas políticas del PRI, el PIT, y ese proceso que se inicia en 1965 con la fundación del PRT tiene un momento de quiebre en el año 68, cuando se resuelve en el cuarto Congreso del PRT iniciar como camino de la revolución en Argentina la vía armada, la lucha guerrillera por transformar. Esa línea política es profundamente resistida. El sector de Raúl Moreno se produce una ruptura y hay allí una polémica muy interesante y de mucho valor para la actualidad, porque Santucho desmenuza la esencia del trotskismo en Argentina, de la versión criolla del trotskismo en Argentina, que hoy se puede consultar en internet, están los textos de esa polémica, es muy importante. Continúa la evolución política de Santucho hasta llegar a las posiciones del marxismo-leninismo en su interpretación de la revolución en América Latina a partir de la Revolución Cubana, del estudio y la lectura de los textos del Che Guevara, porque Santucho ya en el año 1962 había visitado Cuba, queda impresionado por el proceso cubano, el proceso de transformación para la revolución, y encabeza al interior del Partido Revolucionario de los Trabajadores esa línea política que choca y que confronta con las posiciones del trotskismo representado por. Luego de esa ruptura en el año 68, en 1970
se realiza el quinto congreso y ahí se resuelve la fundación del ejército. Es decir, todo un recorrido, toda una trayectoria funcionarios. No hay una línea predeterminada, no hay nadie que llegue de pronto al marxismo-leninismo y al guevarismo de manera... Hay distintas vías, caminos, experiencias para llegar a esta posición. Esto tiene mucho valor, incluso en estos momentos que parecen de dispersión, polémicas agudas en torno a la composición del movimiento revolucionario en nuestro país, y en donde hay todo un debate, todo un posicionamiento en torno a la experiencia de los 60, 70, de la experiencia. Pero la labor central de Mario Roberto Santucho, su mérito principal fue poner en el centro del debate en la política argentina el tema del poder. El tema del poder que la izquierda tradicional había postergado o había desplazado en función de la lucha por etapas, en donde primero tenía que producirse una revolución democrático-burguesa, antiimperialista, con vistas al socialismo, es decir, el socialismo quedaba desplazado para una segunda etapa. Santucho y otras organizaciones rompe con eso a partir de la propia experiencia humana, comprende el nuevo proceso que se desarrolla en América Latina y pone en el centro la lucha por el mundo. Pero no la pone solo discursivamente, la pone en la práctica. Y desde ahí es que construye una organización político-militar que desarrolló una actividad de enorme importancia. Produjeron hechos, yo diría que extraordinarios, que hoy nos parecen imposibles, como asaltar cuarteles, el asalto al cuartel de Villa María, en donde lo toman sin disparar un solo tiro, la fuga de Trelew, de la cárcel de Rawson, perdón, de la cárcel de Rawson, que fue un hecho heroico, histórico. Si uno no lo analiza, desafortunadamente parecía imposible, como le parecía imposible a muchos compañeros que integraban las organizaciones revolucionarias. Esa fuga tiene un enorme valor, más allá del aspecto militar de la misma, el carácter de unidad. Porque en la cárcel de Rawson estaban los principales dirigentes de la organización de PRT, pero también de Montoneros y de FARC, y se fugan en una acción heroica, tan heroica que los 16 compañeros capturados que no pudieron llegar al aeropuerto de Trelew para fugarse, una semana después de esa fuga, son criminalmente asesinados el 22 de agosto en lo que hoy conocemos como la masacre de Trelew. En esa masacre también es fusilada Ana María Villarreal, la compañera de Mario Roberto Santucho. Es decir, compañeros que pagaron un precio altísimo
Los que caen fusilados en Trelew son 16 compañeros pertenecientes a distintas organizaciones revolucionarias. Protagonizaron no solo estas actividades al interior de nuestro país, en donde lucharon por la unidad de las organizaciones revolucionarias, a tal punto que la caída en combate de Santucho está íntimamente vinculada a esta lucha por la unidad, porque él tenía programada la salida del país después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 para el 1 de julio de ese mismo año. Pero posterga la salida del país porque estaba programada para el 19 de julio una reunión con la dirección de Montoneros para producir la unificación de las dos organizaciones para potenciar la lucha. Santucho posterga su salida del país en función de la unidad de la fuerza revolucionaria y cae en combate ese mismo día. Pero no se agota en esto la lucha de Santucho. Es un internacionalista y en ese marco hizo esfuerzos extraordinarios para impulsar la lucha revolucionaria a nivel un punto tal que conforman la Junta Coordinadora Revolucionaria que integraba el MIR de Chile, Tupamaros del Uruguay y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Esa Junta Revolucionaria Continental abría el camino para la coordinación de las fuerzas revolucionarias en el continente, particularmente en el Cono Sur, y estaba llamada a jugar todo un papel. Y lo jugó con un conjunto de declaraciones y de acciones en común que desarrollaron esas organizaciones, en donde participaban compañeros de cada una de estas organizaciones. Es decir, una labor multifacética, desplegada en todos los ámbitos, tanto prácticos como teóricos. Hay algunos trabajos de Santucho que son imprescindibles, de lectura obligatoria, yo diría, como Poder burgués y Poder proletario. El análisis que hace del Gran Acuerdo Nacional impulsado por la dictadura de la LUCE, en complicidad con los partidos de la burguesía, para desviar el ascenso revolucionario de las masas por el camino electoral. Es decir, todo un proceso histórico que hay que estudiar y que hay que analizar, porque en la lucha revolucionaria se demuestra que el camino no es lineal, que tiene avances y retrocesos, que recorre distintos zigzags, porque no solo actúan las fuerzas revolucionarias, no solo actúan las luchas populares, sino que también la burguesía actúa. Esta burguesía tiene flexibilidad, aprendió y extrajo lecciones de la lucha revolucionaria. Y todo esto necesita ser analizado y profundizado hoy, en esta situación, que es, desde el punto de vista económico y político, infinitamente más grave que la que existía en los años 60 y 70. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en los años 60 y 70 las luchas adquieren este volumen, este ascenso, y hoy parecería todo es más complicado. La gran diferencia
a nuestro modo de ver, es que en los 60, 70 existía el Partido Revolucionario, o los partidos revolucionarios, que eran los que desarrollaban una labor de masa, que estaban vinculados estrechamente al movimiento obrero, a las barriadas. Hoy esas organizaciones revolucionarias estamos en un proceso de reconstrucción muy difícil, muy complejo, el mismo mundo cambió, pero esa diferencia entre la existencia o no de organizaciones revolucionarias es lo que cambia, digamos. Entonces, me parece que esa es lo que tenemos que recuperar. En ese sentido, vuelvo a decir, hay cosas que no se nos pueden perder. Y entre esas cosas que no se nos pueden perder, está toda esta experiencia de ese periodo tan rico, tan complejo, tan difícil, que tenemos que analizar. Finalmente, para terminar esta conversación, este conversatorio, yo quiero señalar una cosa. Desde hace 46 años, los restos de Mario Roberto Santucho, como los de Benito Urteaga, como los de la compañera Ana María Lancilotto y Liliana Delfino, que están desaparecidos. El asesino de Videla en el año 1912, en un reportaje que concedió a un periódico nacional, reconoció que hicieron desaparecer el cuerpo de Santucho porque sabían de que si lo entregaban a sus familiares, se iba a transformar en un lugar de homenajes populares y de concentraciones de distintos sectores del pueblo argentino. Estamos hablando del año 1979, es decir, que la dictadura argentina inauguró también esto de la desaparición de líderes revolucionarios. Pasó con el Che Guevara de muchos años, pasó ahora con Ismael Guzmán en Perú. Es decir, esta burguesía le teme a los muertos, le teme a aquellos compañeros que asesinan. Eso habla no solo de una decadencia moral de estos sectores, sino de la debilidad también política e ideológica de estos movimientos. Nosotros hemos reclamado y seguimos reclamando durante años, se lo reclamamos a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, se lo reclamamos ahora a Alberto Fernández, que como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas ordenen la apertura de los archivos y devuelvan los restos de Mario Roberto Santucho y sus compañeros a su familia. Por lo tanto, esta es una lucha que no vamos a abandonar, es un reclamo que tenemos que exigir de parte de todas las organizaciones. Así que, compañeras y compañeros, este es el homenaje que nosotros hoy queríamos rendir a Mario Roberto Santucho y a todos los compañeros que participaron de ese movimiento. Nada más. Muchas gracias y a continuar luchando. Ali, la verdad que muy bueno todo lo que contaste, la histórica lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora y de sus organizaciones, ¿no? En este caso,
hablando de Mario Roberto Santucho y toda la dirección del PRTR. Bueno, seguramente vamos a ir haciendo más videos sobre estas temáticas, sobre hechos históricos que hay que reivindicar y que no hay que olvidar, y que no tenemos que perder, efectivamente. Te mando un abrazo y bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando en la lucha como nos venimos encontrando. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras del Partido Laborista y de las compañeras de compañeros de otras organizaciones.